onda, camaradas? Pues aquí una encuesta de Ipsos. Estas encuestas tienen que ver con la situación económica y cuál es el rumbo de nuestro país. ¿Qué tanto le preocupan diferentes variables que se manejan aquí? Vamos a verla, camaradas. Está pues bastante interesante. Y aquí en esta nota de sin embargo, nada más para ponerlo como encabezado, pues dice: Ipsos 58% siente que México va en la vía correcta, más alto que Estados Unidos, Canadá, etcétera. Sí, ese es un punto importante que ahorita me voy a detener cuando esté mostrando la encuesta, porque los países, estos países del G7 o este grupo de los países económicos más importantes, pues México tiene mejores números que él. Y bueno, vamos a ver estos números, cámaras, que aquí están un par de gráficas, pero vamos al detalle. Me voy a ir a esta página que se llama Ipsos, ¿sí? Que tienen en este caso estos estudios. Como ven aquí, nos son realizados mensualmente en 29 países entre un panel de más de 20.000 adultos durante más de una década. ¿Sí? Entonces ofrece información, en este caso, sobre temas globales urgentes. Aquí viene a grandes rasgos este artículo, viene pues ya de lo que se está hablando. No me voy a detener mucho en cada una de estas cosas porque me voy a enfocar más en la situación de México. Entonces viene el tema de la inflación, pobreza y desigualdad social, cuidado de la salud, en fin, varias cosas aquí, compas. Pero al final viene descargar. Y aquí en descargar está este archivo que dice lo que preocupa al mundo en julio del 2024. Y es este documento. Sí, es un archivo PDF que tiene 51 páginas. Vamos a verlo. Dice, ¿qué le preocupa en este caso al mundo en julio 2024? Y aquí vienen de estas preocupaciones que se tienen. Y como viene aquí, pues ya vienen los 29 países que le comentaba hace rato. Y vamos a ver entonces estos detalles. Aquí viene el resumen, ¿sí? De algunos de los temas que está manejando. Les digo, me voy a enfocar básicamente en la situación de México. Aquí vienen las preocupaciones a nivel mundial. A nivel mundial, pues vemos que la inflación es el mayor, el crimen, la pobreza y desigualdad social, desempleo y la corrupción, en este caso financiera y política. Y aquí podemos ver la diferencia que ha habido de un mes anterior y el último cambio del último año. Aquí viene, en este caso, cuál es el rumbo que lleva cada país. De manera general, vemos que en la mayoría de los países tiene 62% que piensan que va el mundo en el sentido incorrecto. 38% piensan que va bien. Y en cuestión de economía también, 63% piensan que en estos sumatorios o en estos porcentajes de los países que va al mal. Vienen otras situaciones globales. Aquí pueden ver, cámaras, pueden detenerlo, pueden pausar el video si quieren ver estos detalles, cómo ha sido el comportamiento de estas gráficas que viene desde julio del 2023 a julio del 2024. Es un periodo de un año. Igual aquí viene, pues en este caso, la cuestión si va en una dirección correcta o incorrecta de manera global. Aquí viene también de una manera ya más generalizada. Aquí se ve una tendencia y está en julio. Casualmente, pues en este periodo vemos aquí si trazamos una línea imaginaria aquí, vamos a ver que esta situación tiene que ver con la cuestión de la pandemia. Entonces, aquí están las direcciones. Aquí está, cámara. Ok, aquí está. Dice la dirección de si es correcta o incorrecta de los países. Entonces, aquí en estas encuestas, cuando se le pregunta a las personas de cada uno de estos países qué es lo que piensa de la dirección correcta o incorrecta en este caso. A ver, se me perdió. Acá está. Entonces, vemos que a nivel global, como mostraba en la gráfica anterior, 62% en el mundo de estos países que se les encuesta dicen que pues, van de la dirección incorrecta. Solamente 38% consideran que su país va en la dirección correcta. México, ¿dónde está? Aquí está, compas. México dice que el 42% va por dirección incorrecta y 58% va por dirección correcta. Y tiene muy buenos números México, porque si vemos, pues está en los primeros, digamos, lugares de cuál es la dirección que lleva nuestro país. Debajo de México, pues sí, podemos encontrar incluso muchos de estos países del bloque económico importante, por llamarle así, en el mundo. Por aquí está, por ejemplo, Estados Unidos, aquí incluso está España, incluso está Italia, aquí está también la Gran Bretaña, aquí está Japón, ¿sí? Los que vienen, y Francia, que viene siendo este grupo del G7. También dice cuáles son, en este caso,
la dirección. Y bueno, esto es la gráfica de manera general. Entonces, ya hablando ya de cosas más particulares de los problemas que aquejan a estos países, vamos a ver otro de los temas. Por ejemplo, aquí viene inflación. Cuando a los ciudadanos mexicanos se le preguntan qué tanto se preocupan aquí por la inflación, vemos que en este caso al pueblo mexicano, vemos que al 30% se preocupa en este caso por la inflación. Y este es el porcentaje que se está manejando. Y aquí sí, cuando vemos qué tanto les preocupa, vemos que en relación con el mes anterior subió 7 puntos. Sí, de un mes a otro esta encuesta dice que la población mexicana se preocupó más. 7 puntos, pues sí es algo considerable. Pero si lo observamos en el cambio en el último año, vemos que bajó 4 puntos, que significa que en julio del 23 este porcentaje no era 30%, era 34%. Entonces sí vemos cómo de un mes a otro subió 7 puntos y de un año también bajó también. Entonces, pero sí, México está dentro de un parámetro de estos 29 países, digamos casi en el punto medio. Podemos ver, por ejemplo, países como Turquía, que Turquía tiene un 56% de preocupación de la inflación, porque sí, ya llevan muchos años los turcos, que la inflación es realmente una cosa espantosa, increíble. Inflación más del 100%, más que Argentina. ¿Sí? Entonces, por eso Turquía sigue con esta gran preocupación en la cuestión de la inflación. Lo mismo con Canadá y Estados Unidos. ¿Sí? Y Argentina, obviamente, por la situación que han estado viviendo los últimos años. Entonces, aquí se encuentra México. ¿Sí? Vemos que México pues, está en un puesto, digamos, medio en la cuestión de la inflación. Y lo que corresponde a la violencia y el crimen, ¿en dónde está posicionado México? Porque sí, sabemos que estos puntos son los más relevantes para nuestro país. Es algo que no es nuevo, es algo que lleva muchos años y obviamente se tiene que seguir trabajando. Va bien la situación, los parámetros han estado regulándose en algunos porque en otros han estado subiendo, pero bueno, es algo que se tiene que seguir trabajando y avanzando. Entonces, México, donde se encuentra, vemos que la preocupación en este caso de la preocupación sobre el crimen y la violencia, viene que México tiene el 57%. Realmente, pues sí, vemos que está empatado prácticamente con Chile, Perú y Suecia. Bien curioso porque Suecia, pensaríamos que estos países nórdicos, donde la bienestar es muy diferente, la cuestión económica, pues sí, se preocupan los suecos de la violencia. Sí, llama la atención aquí. Pero vemos en la cuestión de los suecos, la diferencia el último mes bajó menos 4%, o menos sí, y el último año también menos 4%. Pero México en el último mes subió 9 puntos porcentuales y a diferencia del último mes 4 puntos. Entonces, esta variable de la violencia en México, pues sí, ahí se ha estado manteniendo lamentablemente, y sí es algo pues que se tiene que ir trabajando porque pues un tema de muchos años no se va a resolver en 6 años. Entonces, esta es la variable en lo que respecta. Otra de las variables que se mencionan en esta encuesta es sobre la desigualdad social y la pobreza. Aquí en esta gráfica podemos observar que en nuestro país, México, pues sí, también la gente está preocupada. Vemos aquí la preocupación que sí se tiene por la desigualdad social y la pobreza, porque es un 41% y está en el tercer lugar. En este caso, pues sí, esta es una variable negativa para nuestro país. Pero y vemos lo que preocupa también es que ese cambio que ha habido en el último mes y este cambio que hubo también en el último año, ¿sí? Es un números pues bastante elevados que se han estado dando. Puede haber muchas situaciones ahí, ¿no? Toda esta cuestión de la inflación que se mencionaba, la del crimen, los medios, también la desinformación, el proceso electoral. Hay muchas cosas que ir analizando y también ahorita al final de mostrar esto voy a hacer énfasis en algo que pues estuve revisando el artículo antes de poder hablar sobre el tema. La cuestión también del desempleo. De la cuestión del desempleo aquí podemos observar que nuestro país sí se encuentra acá un poquito arriba de la media, donde tiene un 40%. Y también estos valores pues se han estado incrementando y 5 y 6%. Aquí vemos que sí hay países como Sudáfrica que tiene un porcentaje realmente bastante alto, 66%, y pues hay países aquí que tienen un porcentaje pues ya más bajo.
Entonces también la situación del desempleo pues sí es algo que preocupa al 40% en la población mexicana, y relacionando con el último mes y último año pues sí ha habido un incremento. La corrupción política y financiera, aquí podemos ver que México se encuentra acá en el medio. Tiene un 23%, ¿sí? 23% de esta corrupción, que se preocupa por la corrupción que puede existir de políticos y de financieros. Y sí, hay un incremento de 6% en el último mes y 2% en relación al último año. Hay países que pues tienen números bastante altos, como Indonesia, aquí está Perú, porque Perú ha estado pasando por diversas situaciones con Dina Boluarte, incluso su hermano, e incluso toda esta serie de detalles que ha habido a partir del golpe de Estado de Dina Boluarte, la títere de la OEA, la títere de Estados Unidos, en fin. Entonces, aquí vienen estos puntos que, bueno, México se les decía que se encuentra aquí en números, pues realmente como en la tabla, en la media, un poquito abajo de la media. Otro tema interesante pues es el cuidado de la salud. ¿Qué tan preocupados está la población mexicana respecto al cuidado de salud? Vemos que es un 16%. Sinceramente me llamó la atención esto de 16%. Yo pensé que iba a ser un número más elevado por las diferentes cosas que se han estado trabajando en infraestructura y en muchos otros tipos de servicios en el sector salud, pero vemos que sí, pues sí tiene buenos números, y lo que también llama la atención es de que ha habido un decremento de esta preocupación, que bajó 6 puntos en relación al último mes y 2 puntos en el último año, lo cual indica que sí, según los encuestados, no hay tanta preocupación en el cuidado, en este caso de la salud, o lo que representa, ¿no?, en este caso la cuestión de la salud. Aquí viene el cambio climático, ¿sí? Una otra variable aquí que pues anda muy en boga actualmente y en los últimos años. Vemos que aquí de manera general México igual se encuentra a la mitad, 19% se preocupa por lo que viene siendo el cambio climático, y hay una baja de menos 7 puntos respecto al último mes y menos 3 en el último año. Los países que a lo mejor tienen mayor preocupación sobre el cambio climático pues es Singapur, en este caso están los Países Bajos o Holanda, como se le conoce también, Japón y Alemania, ¿sí? Entonces estos países que normalmente, si nosotros vemos aquí de manera así muy rápido, básicamente están los países del bloque del G7. Acá Israel, pues es el que tiene menos, Argentina, Chile y demás, vienen otros. Y también si observamos aquí, camaradas, obviamente aquí no vamos a encontrar a muchos países como a lo mejor a China, a Rusia, y ya sabemos por qué no vienen, ¿no? Sabemos la situación que se tienen en estos cambios, en estos detalles de entre los que hacen encuestas, los que publican ciertos artículos y demás. En los conflictos entre, en este caso, militares entre países, ¿cuál es la preocupación que se tiene? ¿Dónde se encuentra México? Pues la preocupación que tiene México entre estos conflictos entre países, vemos que México pues realmente no se preocupa porque tiene solamente un 2%. Es lo mismo que el mes anterior y bajó 2 puntos porcentuales en comparación al último año. Entonces no es un tema que a la población mexicana le preocupe realmente, ¿sí? Aunque sabemos la injerencia que quiere tener Estados Unidos con todo este conflicto del poder judicial y muchas cosas que andan siempre de metiche los gringos, pero bueno, aún así México pues no es algo que se preocupe. Pero sí podemos ver esto, por ejemplo, con Israel. Israel tiene un 45% de la población de ahí porque sabemos este conflicto que tienen. Pero bueno, sería interesante que hubieran entrevistado al pueblo palestino, porque imagínense, Israel lo ponen como pobrecitos, están preocupados por el conflicto interno o la lucha, sí, pero si ponen a Palestina o se ponen a Líbano o a otros países ahí que son atacados por estos mismos grupos, estas potencias bélicas, otra historia sería. Pero bueno, aquí se trata de observar los números, camaradas, y tratar de mostrarlos y ver estos comportamientos, ¿sí? Entonces aquí están. Otra cosa, el terrorismo, ¿sí? El terrorismo. Vemos que México, qué tan preocupado está por el terrorismo. México se encuentra acá igual, tiene números bastante bajos porque no es algo que suele pasar en nuestro país, la cuestión del terrorismo. Entonces, menos 4 y menos 1. ¿Sí? Aunque Donald Trump diga que quiere etiquetar a los grupos delictivos en nuestro país para el terrorismo, porque al final de cuentas es lo mismo, pues es la injerencia, que quieren entrar a nuestro país y apoderarse lo que quieran. Entonces, y el mismo punto, Israel está en el primer lugar. Sí, pero si aquí se entrevista al pueblo palestino, pues va a tener 100% por los mismos sionistas,
de Israel. Entonces, Colombia viene un 17% por sí, esta situación de las FARC que han vivido por muchos años, y aquí vienen otros países como Turquía, India, Francia, etcétera, ¿sí? El coronavirus, o en este caso la pandemia, vemos que la preocupación que tiene la población mexicana aquí sí es alta, es un 7%, que bueno, 7% no es un número a lo mejor porcentualmente muy alto, pero en comparación con el resto de los países que son entrevistados, pues sí está en un punto alto México, en este caso tiene 7%, aunque bajó 2 puntos en el último mes, pero subió 2 en el último año. Entonces, aquí coincide algo porque Singapur, Tailandia, Malasia, India, Indonesia, coincidentemente son puros países asiáticos. Entonces, bueno, por allá vienen, ¿no? Si a China la hubieran entrevistado, pues hubiera estado en primer lugar, pero bueno, a los chinos no los van a entrevistar en este tipo de encuestas. Y aquí vienen otros países que no se preocupan nada, por ejemplo, Israel dice que tiene 0% de preocupación, también las y los camaradas de Colombia, Bélgica y también Argentina viene aquí. Entonces, otro de los puntos aquí es la situación económica actual en estos países. Entonces, la situación económica actual es otra de las preguntas que se hacen en esta encuesta. La situación económica actual en cada uno de estos países entrevistados, vemos que México se encuentra aquí. ¿Qué tanto se siente en este caso la preocupación? O bueno, ¿cómo describe la situación económica actual en tu país? El azul significa que está bien. Entonces México dice el 53% de la población dice que la situación económica actual en nuestro país está bien y el 47% dice que está mal. Vemos que hubo un incremento de 2 puntos en el último mes y un incremento de 5 puntos en el último año, lo cual indica que obviamente estos números pues son favorables a la situación, como dice aquí, cómo describe la gente la situación económica actual en tu país. Vemos aquí pues que sí, India tiene una alta aprobación que dice que la economía va muy bien. Y esto pues sí tiene alguna relación porque hay que ver, en este caso Modi, el presidente de India, siempre sale de los mejores evaluados en el mundo. Y pues bueno, aquí hay algo, pues la gente pues dice que están muy bien. Ahí está, hay una pequeña relación. Y vemos aquí, por ejemplo, a países como Perú, donde está esta farsante de Dina Boluarte, vemos que la población mexicana, la población peruana, las y los camaradas del Perú, solamente dicen que el 10% consideran que está una buena la situación económica actual. Sí, es un número realmente bastante lamentable. Y Japón, podemos ver que tiene un 12%. Hay que mencionar recientemente la situación económica que hubo en Japón, pero si vemos de todas maneras estas tendencias, no ha sido algo que parezca que lleva de un día para otro, es una tendencia que ya se ha mantenido. Obviamente Argentina aquí ya ha pasado por la situación que ya muchos conocemos, en fin. Y aquí que llama la atención algo, hablando obviamente sobre México, es que 53% considera que la situación económica en México está bien. Ok, hay que grabarnos ese número. Aquí cuando se habla cómo se describe la situación económica en nuestro país, pero en esta gráfica solamente se muestra, aquí dice el grupo de los G7, ¿sí? Entonces el G7 que vienen siendo estos países, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, Canadá e Italia, este grupo, este bloque del G7 de las, digamos, potencias económicas según las reglas de ellos, vienen aquí. Y aquí, por ejemplo, vemos que México tiene un 53%, que 50% es esta línea, compas, vamos a seguir esta línea, y México tiene un 53%, México estaría más o menos por aquí donde está el cursor, ¿sí? Entonces, México, la situación económica, según la población encuestada, vemos que tiene un número mayor que cada uno de estos. Aquí lo que llama la atención es la situación de Canadá, ¿sí? Canadá, que tenía un número muy alto el año pasado, y vemos cómo este color rosa pues se ha terminado bajando bastante, ¿sí? También vemos, por ejemplo, la cuestión de Alemania, que subió y luego ya terminó bajando, ¿sí? Entonces aquí están estos datos, perdón, son de julio del 13 a julio del 24, ¿sí? Son prácticamente 11 años aquí de datos. Todos se terminan cayendo en julio del 20, que fue la situación de la pandemia. Pero bueno, actualmente México se encuentra en un 53, que está por arriba de todos estos países.
Ya las otras gráficas o otras diapositivas tiene que ver muy particular con diferentes países. No voy a entrar en estos detalles, pero me voy a detener aquí ya para finalizar el video. La metodología que aquí se usa, pues sí llama mucho la atención, ¿sí? Porque dice aquí que, por ejemplo, las muestras. La muestra consiste aproximadamente en 1000 individuos, en este caso en Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Japón, España, Suecia y Estados Unidos. Dice, y aproximadamente 500 o más individuos en cada, en este caso, cada país, como Argentina, Chile, Colombia, Hungría, Indonesia, Malasia, México. Sinceramente, una muestra de 500 personas es una muestra muy pequeña. 1000 todavía es una muestra más representativa. 500 pues es muy poco. Sí, aquí otra cosa también que se menciona, pues sí, es este Ipsos. Ipsos Online, que es donde se hicieron estas encuestas, dice que son de edad entre 18 y 74 años, aunque bueno, aquí no menciona a México, ¿no? Pero vemos de todas maneras que son 500 encuestas. Y aquí lo que llama la precisión, dice, la precisión de estas encuestas en línea son calculadas usando el intervalo de credibilidad con las encuestas de 1000. En este caso, cuando son 1000 encuestados, tiene un margen de error de 3.5%. Sí, porque una muestra de 1000 personas es una muestra pues ya decente. Pero aquí viene algo, 500 en este caso entrevistados tiene un margen de error de más menos 5, que es un número pues bastante alto, y más si hablamos ya de nuestro país, que sí, pues también son bastantes, digamos, el margen, la distribución de diferentes entidades, todo lo que puede ver. Pero bueno, camaradas, entonces todos estos números que vimos, que es una muestra de 500 personas, y con este margen de error de 5%, pues bueno, ahí yo les dejo los datos a su consideración de esta página de Ipsos que hace este análisis, pero vemos que en muchas de las variables, en la gran mayoría de las variables, el México sale bien evaluado, obviamente por las mismas personas, de que cómo consideran la realidad actual de nuestro país, y pues viendo que pues vamos bien, camaradas. Hay que seguir revisando cualquier variables económicas, ya sean las de INEGI, que son mis favoritas las de INEGI, y muchas otras que podamos encontrar en la red. Pero obviamente también, como les decía, hay que ver quién las hace, quién las patrocina, porque dejan fuera también a otros países que siempre tienen estos conflictos, sobre todo con el bloque del G7, como lo remarca ahí. En fin, ya saben ustedes, camaradas, ya se la saben. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.